Cordial saludo para todos desde Colombia. Bueno, un abrazo grande. Quiero agradecer al sensei Aldo Corrales desde Chile por invitarme a estar con todos ustedes. Eh, Aquí en Colombia es mediodía, son las 12, 2 minutos. También en este confinamiento, como todos, espero que todos estén bien en casa. Eh, el mundo cambió y eso debemos aceptarlo, el mundo ya cambió. Y bueno, aquí estamos. Seguimos dedicándonos a a hacer lo que nos gusta, a nuestras profesiones y muy seguramente muchos de ustedes, como algunos de nosotros, tenemos mucho que hacer en casa. Bueno, estoy pendiente. Sensei Aldo me decía que hiciera un comentario sobre un poco sobre mi vida y sobre nuestra experiencia del Aikido en Colombia. Al igual que todos ustedes, eh, la historia de Colombia creo que no se aleja mucho de la historia de América Latina y de todos estos maestros, grandes maestros latinoamericanos ya. Yo nací en Colombia, nací en la ciudad de Bogotá, eh, padre y madre colombianas también. Mi padre pues tiene sus ancestros como la gran mayoría de Europa, especialmente de España. Mi madre tiene una hermosa mezcla de afro y de indígena, me imagino, por allá también dentro de sus ancestros, lo cual ha hecho una mixtura muy especial para mí. Eh, Desde muy chico me interesé muchísimo en las artes marciales. Tanto así que mi padre, que se conoció con mi mamá en una fábrica de confecciones muy famosa aquí en Colombia, mi mami que venía de una población de Tierra Caliente, para quienes no saben, en Colombia, a diferencia del sur o bien al norte, no tenemos tan marcadas o no tenemos marcadas estas estaciones. Aquí en Bogotá estamos a 2.600 metros, con una temperatura promedio de 17, 19 grados centígrados. Ya hemos llegado a una temperatura de 26 grados, una prueba de que el mundo cambió, que la temperatura global cambió también, cosa que nunca se había visto aquí en Bogotá. Llegar a 26 grados centígrados en febrero, marzo, era impensable. El caso es que mi madre viene de un pueblito que se conoce como Tocaima, aquí en Colombia, que está a 2 horas y media de Bogotá, bajando por la montaña hacia el sur, y llega uno a una temperatura constante de 35, a veces 40 grados centígrados. Y si uno sigue subiendo aquí
porque nosotros somos montañeros, somos Highlanders, somos de las altas montañas. Podemos llegar subiendo a otras 2 horas a nevados, donde todavía se ven nevados. Poco a poco se van acabando, pero tenemos esa facilidad en Colombia, ¿no? Que algunos dicen que Bogotá mantiene como en un comienzo de primavera o en un final de otoño o en un comienzo de otoño. Y al igual era curioso que mi maestro Zuko y otros maestros que siempre hemos invitado a Colombia ven que aquí algunas plantas que hemos importado, pensemos manzanas o esto, al mismo tiempo que tienen hojas, tienen flor y tienen frutos. Y decía yo, ah, qué curioso, así somos los latinoamericanos, ¿no? Tenemos todo al mismo tiempo. Fernando Alberto, querido amigo, sensei, un abrazo fuerte, te sigo muchísimo. Alberto Cartofiel desde Argentina es un gran amigo. No he tenido la fortuna de conocerlo personalmente, pero pido al gran universo que nos dé esta gran oportunidad. Y bueno, empecé yo a los 12 años mi práctica de artes marciales. Comentaba que mi padre y mi madre se conocieron en esta fábrica de confecciones, pero su sueño fue ser independientes. Y fue así que mi padre montó su primera fábrica de confección y su nombre era Tejidos Samurai. Entonces yo a veces molesto a mi padre, no molestándolo. Le digo, usted me invocó, usted invocó a un samurái. Pero lo digo molestando, la verdad. Pero mi padre, un aficionado a esas películas de samurái, imagínense, estoy hablando de los años 60, porque yo nací en el año 66. Eh, ¿Qué películas podían llegar aquí a Colombia? Era muy escaso. Javier Piñeros, un abrazo grande para ti. Eh, entonces, cuando tenía como 10 años ya estaba muy interesado. A los 12 años mi padre me inscribió en un dojo, en la Liga de Karate Do de Bogotá, que quedaba de hecho muy cerca donde nosotros, de hecho donde todavía mis padres tienen su casa. Allí están las instalaciones del centro deportivo de, del Salitre, y ahí pues hay karate, hay judo, hay taekwondo, y empecé yo allí. Niño de camiseta blanca, pantalonetica blanca, descalzo, con el gran entusiasmo. Y aproximadamente duré como unos, yo creo que 2 años y medio, 3 años. De hecho, muchos de aquellos que eran mis compañeros de karate de esa época y los que eran los profesores, pues son viejos amigos míos ahora y tenemos un estrecho lazo, un estrecho contacto. Posteriormente, dentro de aquellos ires y venires de la vida, mi padre me metió a estudiar en un colegio militar en la primaria y nos trasladamos de ciudad, nos vamos a la ciudad de donde es oriunda mi madre, a Tierra Caliente, donde duramos como unos 2 años. Allí mantenía yo mis estudios de karate, trataba de mantener esto vivo. Alejandro Aguilera, un abrazo grande desde Bogotá, desde Chía, porque vivo al norte de Bogotá, en Colombia. Y bueno, me meten en un internado en una población que se conoce como la Mesa Cundinamarca. Y allí conozco un chico que era muy callado, taciturno. Lo veía que por las tardes, noches se iba a un salón desocupado y lo vi entrenando. Entonces le dije, ¿qué es lo que tú haces? Porque esos katas eran parecidos pero levemente diferentes a los que hacíamos nosotros en karate. Entonces él me comentó que practicaba taekwondo. Es así que los dos nos volvimos muy buenos amigos y practicábamos. Yo le enseñaba las katas de karate que conocía de esa época y él me enseñaba lo que sabía de taekwondo.
Cuando terminamos el internado, mis padres se regresan nuevamente a Bogotá y me lleva a su escuela donde practicaba el taekwondo, que de hecho era ahí cerca también a la liga de karate do, en la liga de taekwondo, y empiezo a practicar taekwondo. Empiezo a practicar taekwondo y llego al grado de segundo dan. Estoy hablando que cuando yo tenía 19 años, ya era segundo dan de taekwondo. Eh, Puedo decirlo que poco practicábamos las figuras, los pumse, en taekwondo. En aquella época se competía mucho y se sigue compitiendo. Entonces, de acuerdo a los resultados que daba uno en competición, eh, tenía la posibilidad también de ir creciendo y escalando. Alejandra Aguilera, un abrazo grande, Alejandro, perdón, un abrazo grande. Y, y bueno, me encontraba yo también a esa tierna edad enseñando taekwondo. Pero contemporáneamente con esto aventuré un poquitico en otras artes marciales, kung fu, eh, en aquella época algo que llamaban ninjitsu, que era como una mezcla de muchas cosas porque no se conocía muy bien de esta disciplina japonesa. Y, y bueno, llegó por azares de la vida un libro a mis manos de José Santos Nalda, que creo que para muchos de nosotros practicantes de Aikido de habla hispana es muy famoso. De hecho, hace poco hubo una entrevista hoy que la hizo un compañero mío, un instructor de Medellín, hizo esta entrevista al maestro Santos Nalda. Y, y recordaba yo que en aquella época que no me gustaba la competición. Competía, pero ese sinsabor siempre en la boca. Lo hacía porque no había más que hacer en taekwondo, ¿no? Era siempre entrenar para competición y siempre había algo que hacer, siempre habían competiciones por todo lado y bueno, había que ir. Pero cuando yo me encargaba de las clases, eh, con un absoluto desconocimiento pues del aikido, Maestro Nalda explicaba con sus dibujos sobre respiración, sobre el centro, sobre el hara, sobre el seikatanden, sobre el ki. Y bueno, yo dentro de mi desconocimiento trataba de que mis compañeros de taekwondo, que por grado yo tenía que dictarles la clase, pues los ponía a respirar. Decía yo, inhalen, retener, exhalar y bueno. Un día en una exhibición que me invitaron a hacer en una escuela militar aquí en Bogotá, uno de mis compañeros de taekwondo me invitó, me dijo, Sensei, profe Santa María, por favor, vamos, hagamos una exhibición de taekwondo, nos invitaron. Y cuando llegamos allí, la sorpresa era que también iban a hacer una exhibición de Aikido. Yo había visto Aikido en un documental que había llegado a Estados Unidos por televisión y pues lo que tenía de los libros de Santos Nalda, porque cualquier cosa que salía allí eh, de Aikido, yo siempre iba a una librería muy famosa que todavía existe aquí, la librería Panamericana, sobre la cuña acá. Entonces siempre iba a mirar qué libros llegaba de Santos Nalda. Tanto así, me desvío un poquito, que en una ocasión mi madre para diciembre me dice, no puedo ir a comprarte la ropa de fin de año, porque siempre se estrena para fin de año aquí en Colombia, entonces toma, te doy el dinero. Cuando llego yo, me dice mi madre, déjame ver qué compraste. Y saco una camisa. Le dije, una camisa. Me dice, ¿y qué más? Le dije, y como 3 o 4 libros de Santos Nalda. Bueno, imagínense cómo se pondría mi mamá. Ah, te vas a poner esos libros en diciembre porque yo no tengo más para darte y en fin. Pero no importaba. Yo estaba feliz con mis libros. Entonces, vuelvo nuevamente, vi esta exhibición
salió un señor venezolano en aquella época. Eh, Dije, estaba con Jacama Oscura y con los que en ese momento le servían a El Duque. Me pareció un poco fuerte, brusco, pero dije, medio se parece un poco al aikido que yo conozco, que he visto, ¿no? Al finalizar nuestras exhibiciones, pues le digo, hombre, me interesaría conocer de la práctica del aikido. Entonces, bueno, dice, ah, sí, yo enseñaba en una escuela de kung fu. Entonces, en esa semana fui allí y había solo unas colchoneticas como de 50 centímetros de ancho y y eran muy delgaditas, muy suaves. Y sobre el piso estas colchonetas que yo creo que daban 2 metros nomás. Y ahí intentaban hacer caídas, intentaban hacer. El caso es que pues yo empiezo, ¿no? Empiezo con este grupo que era realmente un grupo de aficionados, no era más, porque este señor venía a estudiar a la Universidad Nacional de Colombia y se encontró con que aquí no había aikido, entonces él pues, dijo, no hay, era la posibilidad de pronto de ganarse algunos centavos y bueno, va pasando el tiempo, yo contemporáneamente sigo practicando mi taekwondo y este grupo de aficionados. Eh, Javier, Antonio, cordial saludo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, sigo contando mi historia. Eh, Me invitan, tengo unos amigos que practicaban, aparece otro grupo de Aikido, de un señor peruano, Aldo Alborda, que de hecho fue uno de los iniciadores de esta filosofía macrobiótica, de alimentación macrobiótica. Y junto con el macrobiotismo, porque él había estado con la corriente de Brasil, eh, también practicaban aikido, ¿no? Entonces ellos tenían su manera muy especial de práctica, eh, también aficionados, porque ninguno era profesional o que tuviera un grado, digámoslo, realmente reconocido, nada, solo aficionados. Pero ellos lograron abrir este espacio en la Liga de Judo de Bogotá. Entonces volvía nuevamente yo allí cerca a la Liga de Karate Do, donde mis viejos amigos, a la Liga de Judo. Y quien fuese en esa época uno de los instructores de judo, Edgar Munar, que hace tiempo murió, pero a quien debo agradecerle muchísimo, eh, nos dio acogida. Entonces eran los dos grupos de aficionados, nos abrieron un espacio para los días sábados en la mañana en la liga de judo. Practicábamos, buscábamos videos, en esa época aparecieron los videos de Yamada Sensei, quien era Suzuki, Donovan White, Shihan también. Entonces, practicábamos con estos videos y entonces, además de que yo hacía de buque de este profesor, eh, no había una forma, no había una metodología, no había una pedagogía de enseñanza de cómo hacer duque, de cómo hacer tori, sino hacía uno lo que podía y era un instinto de preservación. Fausto José Acosta, desde Popayán, un abrazo grande desde aquí, desde Bogotá, desde Chía. Gracias por estar con nosotros. Y, y bueno, ahí sí, como quien dice, por pura supervivencia, yo trataba de imitar los movimientos de Uke de Donovan Sensei. Y agradezco mucho esos primeros videos porque créame que me salvaron de muchas cosas. Entonces, así va pasando el tiempo. Pues, era un grupo de amigos de salir los sábados a tomar cerveza, a tomar algo. Y bueno, así va la vida. Eh,
un poco por diferenciarnos de quién era el profesor y de quién era el senpai, digámoslo, porque con el tiempo me convierto, pues era de los antiguos, digámoslo. Eh, Dice, bueno, o el senpai puede usar hakama también, pero que no sea oscura, sino hakama blanca. Y yo pido prestada esta hakama que tenía este profesor venezolano. Y sin desbaratarla, como pude, me pongo y consigo un pedazo de tela blanca y hago mi primer hakama, porque creo que muchos saben que yo hago hakamas también. Eh, y hago mi hakama. También hice mi keikogi, ¿no? Como les contaba anteriormente, mis padres tenían fábrica de confecciones, entonces por fuerza uno aprende a coser, a cortar, a hacer cosas. Y hago mi primer hakama blanca. Entonces, supuestamente el de oscura era el sensei y el de hakama blanca era uno de los estudiantes. Dentro de este grupo hay un amigo que me invitó a enseñar Aikido a la Universidad de los Andes. Estando allí en la Universidad de los Andes, eso fue por el año 92, yo creo. Sí, como por el año 92. Eh, Llegan como el año 93, llega una pareja desde Italia. Marta Colangelo y Michele Salituro, mis hermanos. Ellos eran pareja en esta época. Y llegan a Colombia, Michele sabía hablar español, Marta no, pero Marta como estudiante de antropología viene a hacer una investigación sobre una de las etnias indígenas que hay aquí eh, en las selvas colombianas. Entonces van a la Universidad Nacional porque les dijeron que había un buen departamento de antropología allí, pero los remiten a la Universidad de los Andes, donde yo me encontraba en ese momento, eh, porque habían hecho investigaciones sobre esta etnia indígena. Y yo había puesto un letrerito a la entrada de la universidad que decía clases de Aikido los días, creo que eran martes, jueves en la tarde, algo así. Practicábamos martes, jueves y sábado. Entonces, ellos dijeron, mira, acá hay Aikido. Entonces subieron a la caneca, en esa época se llamaba, porque era como una caneca metálica acostada, grande. Allí había pesas, había una pequeña peana sobre la cual practicábamos, se hacía judo también y Aikido nosotros. Y entonces lo que les sorprendió a ellos es que yo practicaba con jacama blanca y resulta que el sensei de Marta, mi maestro Zuko Domenico, de Italia, que ahora es séptimo dan, alumno de maestro Tada Hiroshi, que esa ha sido, digamos, mi línea de práctica, eh, también practicaba con jacama blanca. Michele, el novio de Marta, él practicaba, era Shodan de Aikido, pero él practicaba con la línea de Cristianti y Shihan. Entonces, cuando llegan allí, me dicen, esperan sentados, terminamos la clase. Pues sí, confesaron ellos que pues era muy diferente como practicábamos, vuelvo reitero, practicábamos solamente con videos, era un grupo de aficionados y de Aikido solo intentábamos hacer lo que eran las técnicas de básicas, Sikyo, Iriminage, Kotegaeshi, pero muy así como uno podía ver en un video realmente, ¿no? Y les llamó la atención. Bueno, estos amigos italianos vivían muy cerca, allí a la Universidad de los Andes, en un sector en Bogotá muy bello que algunos conocerán y espero que los que no vengan y conozcan, que es el sector de la Candelaria. Digamos, es el sector colonial y muchos extranjeros llegan allí a los hostales a- a- a disfrutar de lo que puede ofrecer Bogotá, ¿no? Y
Y bueno, nos volvemos muy amigos, vamos a comer, entonces los invito yo y Miquel me cuenta que él es Shodan de Aikido, de la línea de Cristian Tissier. Bueno, no sabía yo en ese momento quién era Cristian Tissier, no sabía yo quién era Maestro Tada Hiroshi, nada. Felipe Pérez, un abrazo mi hermano, lo quiero muchísimo. Felipe Pérez Sensei es un gran maestro también de Aikido, sobre todo de la línea Iwama, y un gran maestro de Iaido. Y bueno, estoy contando esta historia de mis avatares con las artes marciales y con el Aikido. Entonces, yo les invito a mi casa. En ese momento recién empezábamos nuestra convivencia juntos con mi esposa. Llevábamos aproximadamente 2 años con mi esposa Liliana González, quien también es sensei de Aikido. Ella actualmente es tercer dan de Aikido, es psicóloga, también licenciada en educación física y magíster en psicología jurídica y forense. Entonces es muy estudiosa esta mujer, un gran ejemplo no solamente para mis hijos, sino para mí y toda nuestra familia. Pero en ese momento estábamos apenas empezando, muy humildemente, estábamos a punto de recibir a nuestra primera hija, Yoshiko, que ahora es segundo dan de Aikido, próxima a recibir tercer dan. Ricky, Riru, saludos, un abrazo grande. Y bueno, yo les dije, mire, en casa, porque ellos, estos italianos, levantaban el colchón de su cama, traían una cocinetica, su propio espagueti que sabían que en Italia. Y gracias a ti, queridos Sensei Montesinos. Y allí preparaban sus espaguetis. Yo les dije, ven, vamos a mi casa, no tengo mucho, les consigo donde dormir ahí en casa y ahí tenemos cocina y bueno, es así que se vienen para la casa nuestra. El caso es que estuvieron aproximadamente 2 meses con nosotros, fueron a la selva con esta comunidad, regresaron y ya había nacido mi hija Yoshiko y se regresaron ellos para Italia. La comunicación en esa época era solo por carta, ¿no? Entonces, escribir una carta, enviarla a Italia, además de que era muy costoso, tomaba su tiempo, mucho tiempo. Y, y bueno, yo creo que a la vuelta de un año fueron y volvieron 2 cartas con estos amigos italianos. Pero llega una carta de Italia en la cual lo primero que decía era que se excusaban ellos. Se estaban excusando porque solo habían logrado que conseguir un tiquete para que yo fuera a estudiar Aikido en Italia. Que no podían, que habían hecho el esfuerzo para poder llevar a Lilianita Sensei y a mi hija, pero no era fácil, no era posible para ellos. El caso es que me encuentro yo con un ticket en mano para irme para Italia eh, y nunca me había subido yo a un avión. Yo tenía apenas que 25 años, 27 años creo yo, aquella época. Y bueno, lo poco que yo tenía ahorrado de mi trabajo, más actividades que hicimos con mis amigos muy queridos, dinero que había guardado, mis anteriores trabajos, porque trabajé vendiendo repuestos eléctricos para carro, bombillería y todo este tipo de cosas, a una familia que quiero mucho, que considero también como mis padres, la familia Rodríguez, quienes eh, me incentivaron a que yo continuara con mi vida de las artes marciales. Y yo empecé a estudiar ingeniería mecánica en esa época, pero ellos dijeron, no, dedícate a esto, a las artes marciales, que es lo que te gusta. Yo decía, pero nadie vive de artes marciales. Decía, bueno, uno vive de lo que realmente hace bien. Y si usted hace bien, se dedica a su estudio de artes marciales, seguramente que va a poder vivir de eso. Y bueno,
Ellos me ayudaron a conseguir dinero también para poder sostenerme. El caso es que me fui después de dejar pagos, arriendos en casa cerca donde mis padres, para Liliana, para mi hija, aunque ella trabajaba, mi esposa en esa época también, pero acababa de tener su bebé, no podía volver a su trabajo. Dejo dinero, dejo para arriendos, para esto, y me voy con $100 en el bolsillo para Europa, para Italia. El caso es que se da la magia, porque pasado el tiempo, cuando regreso a Colombia, regreso con $50. Hice de todo, hasta toqué, bailaba, tocaba maracas en un grupo donde Michele, mi hermano, porque el percusionista y guitarrista, entonces tocaban salsa en esa época con un grupo peruano en Italia, entonces trabajaba en las noches y bueno, era una historia un poco larga. El caso es que allí llego y primero me llevan a un dojo de Aikido de la línea de Maestro Tada, el dojo de Piero Vilaverde Sensei. Llego a Torino, o Turino, al norte de Italia. Y practico en el dojo de Piero un par de veces. También hacían Tai Chi, Shikun en esa época. Y después Michele me lleva al dojo de una organización de Italia, la WISP, donde el maestro Tonino, que es de la línea de Christian Tissier Shihan. Practico también allí. Posteriormente, ya por fin puedo ir al dojo del maestro Zuko, también en Torino. Veo a este hombre de jacama blanca allí y digo, este es mi maestro. Me acuerdo tanto que entro yo al vestier y me dice Michele, mi hermano, Germán, ¿qué te pasa? Le digo, acabo de ver a mi maestro, y se ríe, ¿no? Me dice, ¿cómo sabes? Y, sí, él es el maestro de este dojo, pero ni lo conoces, ya has conocido otros maestros allí. Digo, no sé, he sentido una sensación como cuando uno, no sé, reconoce o a su padre o a alguien, no sé si ustedes han tenido esta experiencia de reconocer a alguien como por afinidad. Y bueno, el caso es que pasan los años y Miquel me dice, ¿cómo hiciste tú para reconocer que él era tu maestro? El caso es que sí, empiezo yo a practicar con este señor, un poco particular, cabello largo, canoso. En esa época no tenía, no era tan blanco su cabello. Eh, y él, aparte de su práctica de Aikido, también enseñaba Hojo. Esta es una escuela de Jiki Shinkage Ryu, un koryo, una escuela antigua, donde se practica con un sable grande, pesado, y son ejercicios de respiración. Se hacen 8 katas, Shidashi o Shidashi, o sea que 4 formas, y cada forma tiene que ver con una de las estaciones, o sea que se hace la espada de primavera, espada de verano, espada de otoño, espada de invierno, Haru Natsu Aki Fuyu no Tashi. Y cada una de ellas se caracteriza no solamente en sus katas, en sus formas, sino en su respiración. Una respiración muy particular, la respiración de primavera, muy profunda, sintiendo como sale el sol, Kamihanen se llama. Entonces, Aum no Kokyu, la respiración del universo que entra usted. Y voy a hacer un gesto de cómo se respira en esta primavera. Se inhala y se inhala por la boca, que es algo particular. Entonces no es llevar el aire a la boca, sino como el rugir de un león, pero hacia adentro. Retener, comprimir, osoku, comprimir estos genitales y luego ¡blah! Cada respiración casi que toma un minuto. Entonces muy fuerte esta práctica. Debo confesar que para mí era muy pesado, me parecía a veces aburrido porque no entendía. Yo quería era, practicar, hacer iriminageko, tegaeshi, que me botaron allí. Yo con estas ansias de esta práctica,
Entonces, otra práctica que se tenía era de yodo. De hecho, algunos de los alumnos de maestro Zuko, especialmente una de ellas, Jana Lise, es maestra de yodo, practicante en Japón. Otra práctica particular de esa época era origami, practicar con el papel. Entonces, yo todo ansioso, ¿no? Me confesaban mis compañeros de práctica del dojo del Tsuko Sensei en esa época que cuando la primera vez que yo había ido a Italia, o sea, en los 90, a mediados de los 90, no querían practicar conmigo porque yo era una persona muy brusca, muy pesada, eh, prácticamente tenían miedo de mí porque no tenía un control sobre las técnicas. Yo no era muy consciente de eso, la verdad. Y vuelvo y reitero, éramos solamente un grupo de aficionados en Colombia y hacíamos lo que veíamos a través de un video y considerábamos que así era. Pero esto solo era lo que se veía externo. Pero esta parte interior, el de la unión, el de eso, completamente desconocido para mí y para nosotros, por supuesto. El caso es que yo con estas ansias de aprender, de entender, de estudiar, yo, maestro, vamos a practicar, maestro, tal cosa ahí en el dojo. Y me daba un libro de origami y papel. Y yo, o tome el arco y la flecha, tome, vaya y dispare. Yo pensaba, ¿no? Maestro Zuko lo que está es aburrido conmigo y quiere sacarme del paso. Pero la verdad quería que yo entendiera que las técnicas solamente eran un pequeño aspecto, un pequeñito aspecto. Pienso yo que si mi uña estuviera sucia, lo técnico sería esa parte sucia de la uña, no porque la técnica sea sucia, sino es esa pequeña parte. Y el resto, que es lo que no se ve, es verdaderamente el arte marcial. Porque no había una diferencia entre lo que era Aikido, lo que era esta práctica de Jiki Shinkageryu o la práctica del tiro con el arco. La parte interior realmente toda es igual. Lo que cambia es su parte externa, lo que digo, la parte pequeña. Y por supuesto no lo iba a entender. Lo mejor era experimentarlo, ¿no? Tsuko Sensei es muy tradicional, muy japonés en eso. Eh, y bueno, conozco maestro Tada, conozco otros maestros allí, Hosokawa, que aún está vivo, sufrió derrame cerebral, viene de un linaje samurái de la familia Hosokawa, muy famoso en la historia de Japón. El maestro Yoji Fujimoto, que estaba en Milano, en Milán, al norte de Italia, quien ya murió, un cáncer que lo combatió durante muchos años. Recuerdo yo que cuando lo conocí era calvo y hasta las cejas afeitadas, y eso para mí era un poco extraño. Después me enteré que estaba combatiendo un cáncer y lo combatió durante muchos años. Pero era impresionante, alto, movimientos amplios, tenía un aikido muy bello, lo recuerdo mucho. Y en Suiza conocí al maestro Ikeda Masatomi, quien ya también está retirado del Aikido. Y impresionante, antes de practicar Aikido practicaba sumo. Podrían imaginarse este señor grande, muñecas gigantescas. Entonces su Aikido era muy particular porque él siempre hacía dos técnicas en una. Decía primero, porque si tiene brazo grande como yo, decía él, primero mejor Hijikime y después Nikkyo. Porque si no, si intenta Nikkyo, no puede. Bien especial. Una ocasión estando en Suiza, eh, fuimos a comer con maestro Zuko y otros maestros. Yo pedí trucha, me gustó. ¿Qué tal la trucha, Germano? Porque en Italia me conocen como Germano. ¿Qué tal la trucha, Germán? Y yo, wow, buenísima, trucha al ajillo. Dice, pero esta no es buena. Lo espero en esa semana, otro día, y me llevó. Después supe que habíamos estado en Francia. Bueno, donde estábamos, Saint-Hélier, era muy cerca a la frontera con Francia. Entonces fuimos hasta Francia a comer trucha. Así que
conozco por Francia, ir a un restaurante a comer trucha, ¿no? Pero bueno, el contacto con estos maestros fue realmente muy especial para mí. Y fue la preparación, la antesala para conocer al maestro Tada Hiroshi. Tada Hiroshi Sensei, para los que no saben, es uno de esos antiguos alumnos de O Sensei. Y cuando digo antiguos alumnos es que actualmente el maestro Tada Hiroshi tiene 90 años. Aikido Nagare Dojo, bienvenido. No te has perdido de mucho, solo he estado hablando. Entonces, cuento que Tada Sensei tiene actualmente 90 años. Es el único noveno dan que hay de Aikido en Japón y creo que en el mundo. Y es un punto de referencia de la práctica de Aikido. Es un icono viviente del Aikido. Tada Sensei, cada vez que cuando estamos en Japón y este congreso internacional de la Federación Internacional de Aikido, eh, todos los maestros enseñan, incluyendo Tada Hiroshi Sensei, pero él hace una clase especial donde habla sobre el aikido absoluto y el aikido relativo, que podemos, si da tiempo, podemos hablar después de eso. Pero Tada Sensei, empezábamos con la práctica con él todos estos ejercicios de respiración, de profundización. Los llamaba de una manera muy especial, Ki no Renma. En esa época yo entendía Ki no Renma como ejercicios de respiración, desarrollo y limpieza de la energía interior. Traducido al español, Ki no Renma significa ejercicios del espíritu. Vengo a enterarme con el tiempo, estudiando la vida de Tada Sensei, que la recomiendo para que la vean, la estudien. Hay algunos videos sobre él. Tada Sensei, al tiempo que estudiaba contemporáneamente Aikido con Sensei, era estudiante de Nakamura Tempu, que creo que también practicaba Aikido. Y Nakamura Tempu tenía o había desarrollado una forma de práctica de yoga especial. Era muy estudiosa de la yoga hindú y de todos estos ejercicios de respiración. Y no era porque no existieran en Japón. Lo que pasa es que con los Gendai Budo, o sea, con las formas modernas, muchas formas antiguas del sable, y en fin, se habían perdido y con ellas se habían perdido también, digamos, estas formas secretas de respiración, de desarrollar el ki, la energía, ¿no? Entonces Nakamura Tempu buscaba cómo recuperar esto y es así que Tada Sensei empieza con este estudio y lo llama el Kinorenma. Y es toda una práctica que se sigue haciendo, inclusive hoy en día. En Italia, cuando hay seminario en verano con maestro Tada, son 15 días de práctica, en la cual se hacen 8 días, primero de Kinorenma, práctica de Aikiken, práctica de Aikijo y a la tarde Kinorenma, o al contrario, en la mañana Kinorenma y a la tarde práctica de Aikiken, Aikijo. Entonces es una práctica tan fuerte que también recomiendan con ayuno. En esa época yo hacía ayuno de 3 días, de solamente tomar agua, no más, para limpiar el cuerpo, limpiar la mente, y se vuelve uno muy receptivo, porque contemporáneamente a esto, y esto sonará un poco extraño para algunos, eh, junto con este Kinorenma decía sexto sentido y telepatía. Y uno dice, ¿de qué estamos hablando? Pues resulta que es así. Lo digo por experiencia propia porque con esta práctica de Kinorenma, que es una práctica interior, se desarrolla mucho la sensibilidad. Y casi que uno puede ver o sentir el pensamiento del otro. Ejercicios, les cuento. Por ejemplo, una persona se hace detrás tuyo, pone tu mano en tu espalda y esta persona dibuja una figura en su mente
pensemos un triángulo y dice, voy a ir hasta esta esquina donde está esta foto, luego voy hasta esta otra esquina donde está este elemento y luego regresa y puede ponerle un color a esa imagen, tocándolo a uno. Él lo piensa y de repente le golpea la espalda, pum, pum. Y uno sale y uno, la primera imagen que llega a su mente. Y muy difícilmente después de esta práctica de quinorema con ayuno, a los 6, 7 días de estar practicando, uno va, ¡tum!, toca los elementos que son y regresa. Entonces, existe ese tipo de práctica. Y están allí, dentro de Aikido. Entonces dice uno, qué especial. El caso es que cuando regreso a Colombia, yo traigo todo este tipo de práctica de Aikido, llego con un segundo dan de Aikido, tomado en esa época también por maestro Tada Hiroshi. Actualmente soy quinto dan de Aikido. Y cuando me encuentro con mis compañeros de los años pasados del Aikido, ven y dicen, ¿qué es eso? Y los veo yo practicar y decía yo, sí, yo practicaba así, ve cómo ha cambiado todo, ¿no? ¿Cómo fue la transformación? Entonces los invitaba yo a hacer este tipo de ejercicios de práctica y no, para muchos de ellos no, querían continuar con lo que conocían, les parecía que esto otro era aburridor, difícil, en fin, no era fácil. Ulrich, Pedro Antonio, buenas tardes, abrazo fuerte desde Bogotá, en Colombia. Y bueno, en Italia también conozco en esa época la práctica del Iaido. CT, la forma, digamos, moderna, pero también la Muso Jikiden e Shinryu de práctica, de Yodo y práctica de Koryo de Iaido. Entonces, contemporáneamente, mi maestro Zuko me regala un Yaito, eh, un arco, un Hoyoken, un sable grande para la práctica de Hoyo. Entonces llego para mantener viva mi práctica. Y quien fuese en esa época, Giorgio Veneri, presidente de la Federación Internacional de Aikido, creo que fue presidente de la Federación Internacional como por 15 años, él era mi padrino de Aikido, porque después supe con el tiempo que él fue uno de los que ayudó a hacer recolecta para que yo pudiera ir a estudiar Aikido a Italia. De hecho, en esa época él contribuyó con los demás maestros de Italia, Zuko Sensei, a hacer actividades para mi sostenimiento, mis estudios en Italia. Eh, Debo confesar que cuando tomo yo mi examen de Aikido, el primer examen, en el año 94 en Coverciano, que es donde entrenaba la selección italiana de fútbol en Florencia, Italia, en Firenze, eh, no tomo examen de Shodan, me dan, ni dan. Y esto lo logra el maestro Zuko porque, reitero, empezó él a hacer que yo comprendiera que era más importante lo que no se veía de lo que se veía. Como muchos, yo quería la efectividad, considerando que la efectividad era coger a otro, revolcarlo, desbaratarlo, y no. La efectividad realmente es cómo eso funciona en mí. Después vengo yo a conocer tu maestro Tada, un hombre mayor que aún con 90 años sigue enseñando Aikido y practica con una energía impresionante. Un hombre que mantiene derecho, con mucha energía. Digo yo, esa es la verdadera efectividad del Aikido. El que permite que una persona pueda llegar a anciano y practicar con mucha vitalidad y con mucha energía. En una ocasión me hacen una entrevista y me dice, ¿qué tan efectivo es el Aikido? Entonces digo, bueno, hablo yo de esto, ¿no? De la experiencia con Tada Sensei, pero también hablo de mi propia experiencia en cuanto a que digo yo, bueno, en la calle yo practiqué Karate Do, practiqué Taekwondo, Judo,
un poco también, pero soy muy cuidadoso, no uso joyas ostentosas en la calle, estoy muy pendiente. He sabido de cinturones negros de Aikido que los ha atropellado un carro por ir despistados por la calle o se han caído en un hueco. Entonces digo, ¿dónde está la defensa personal o esto? De nada sirve el cinturón si no se tiene cuidado en eso. Pero la verdadera, contaba yo, de la efectividad la he sentido en cuanto a que tengo una maravillosa relación con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mis vecinos, ¿sí? Digo, es ahí. Y eso gracias a la práctica de Aikido, gracias a la práctica de artes marciales, del sable o esto. Digo, si una persona, así como Felipe Pérez Sensei, que practique también Iaido asiduamente, y si uno está buscando la efectividad del Iaido, o esperando que algún día podamos tener un sable en las manos por la calle para cortarle la cabeza a alguien, estamos locos, perdidos, ¿sí? Entonces, sería un desperdicio de tiempo practicar una disciplina como esta que no va a tener ninguna utilidad, entre comillas, eh, en lo que decimos la vida cotidiana, ¿no? Si te salen en la calle a atracarte, si ya te llegaron allí, ya perdiste la oportunidad, o sea, estabas descuidado, tu sentido de proximidad no funcionó, en fin, te estás metiendo donde no es. Pero si practicas con este sentido especial, de unidad, de cuidar, de evitar herir, de evitar que te hieran sin herir, digo, realmente es allí donde funciona el Aikido. Viendo que, por ejemplo, mis estudiantes de Aikido aquí en Colombia, que muchos empezaron conmigo en los noventas, en la Universidad Nacional, en la Universidad de los Andes, en la Universidad Javeriana. Y hoy en día siguen, a pesar de que tienen muchas ocupaciones, algunos hasta con postdoctorados, muy estudiosos, muy dedicados a sus empresas, sus familias, a sus enseñanzas, pero siguen practicando Aikido. Y a estas alturas digo yo, qué maravilla, porque podremos llegar a viejos y seguir practicando juntos, ¿sí? Eh, se convierten en mis compinches de práctica, por decirlo de alguna manera. Entonces veo yo la verdadera utilidad, la verdadera efectividad de la práctica de un arte marcial como Iaido, como el tiro con el arco japonés, Kyudo, como esta escuela de Jikishinkai-ryu, como el Jodo también, donde finalmente practica uno arte marcial para sí mismo, para educar su cuerpo, formarlo correctamente bien y para educar su mente. Porque debemos ser conscientes que la mente gobierna el cuerpo, pero viceversa el cuerpo puede afectar la mente. Una mala postura afecta a nuestra mente en sentido negativo. Una postura correcta afecta a nuestra mente en sentido positivo. Pero quien realmente controla la mente es la respiración. Entonces es allí donde el estudio de esta respiración, que está, no es solamente hacer una técnica, está allí, no se debe descuidar. Debemos trabajar profundamente. Cuando algo que comprendí dentro de la práctica del tiro con el arco, porque el tiro con el arco tiene 8 estadios, digamos 8 pasos, que se conoce como Hasetsu, el tiro con el arco japonés. Y cada uno de estos estadios tiene una forma particular de respiración. Un desplazamiento que se conoce como umpo, vuelvo otra vez a mi práctica del Jikishinkageryu, de la escuela de sable y respiración. Y cada uno de estos estadios tiene la respiración de primavera, respiración de verano, respiración de otoño y la respiración de invierno para disparar una flecha. O sea que desde el momento en que tú te sientas
con las flechas en tu derecha y el arco en tu mano izquierda y haces el saludo hasta el momento que ¡pum! Hanare, la flecha sale. Fácilmente pueden ir 10 minutos. Entonces una persona que quiera la efectividad, es correr, dar en el blanco, pues posiblemente se va a desilusionar. Pero si esa flecha no tiene todo este ritual y esta respiración, este estar aquí y ahora, pues por eso es una práctica del Zen, la flecha puede quedar en el blanco, pero es una flecha muerta, porque no está acompañada de este espíritu, no está acompañada de esta respiración. La diferencia que si usted hace toda esta práctica, la flecha tiene vida. Lo mismo sucede con el sable. Si usted solamente hace su figura y corre, y dele, pero no hay conciencia de la respiración, son movimientos muertos. Y eso aplicado, Danielito Spaghiari, el secretario general de nuestra Federación de Aikido en Colombia, mis respetos, bienvenido. Entonces cuento que si esos cortes o estos kata, estas figuras, no están acompañadas de la respiración, son movimientos muertos. Lo mismo sucede con la práctica del aikido, con las técnicas de aikido. Si uno no hace la técnica, pensemos ikkyo, ¿sí? Si está solo pensando en controlar al otro y se descuida de su respiración, de Kokyuho. ¿Por qué las técnicas se conocen como Kokyuho? En Aikido todas las técnicas son Kokyuho. Kokyuho es ejercicio de respiración. Entonces, Ikkyo, ¿por qué Ikkyo? Ikkyo primero es Kokyuho y después se conoce como la primera forma. Kotegaeshi. Kotegaeshi es Kokyuho, pero es torcer la muñeca al interior, entonces se conoce como, tiene un nombre específico, pero aquellas técnicas que no tienen un nombre específico simplemente se quedan como Kokyuho o Kokyunage, si proyecto con esto, pero proyectar con la respiración, ¿no? Entonces utilizamos la fuerza, proyectar con la fuerza, ¿no? Entonces es diferente. De ahí que Tada Sensei habla sobre el aikido absoluto y el aikido relativo. Ahora que estamos en confinamiento, podemos hablar de qué es absoluto y qué es relativo. Lo relativo es lo superficial, aquellas cosas que sobran en nuestra vida. Y lo absoluto es aquello que realmente importa. La familia, el ser, tu parte interior. Sí, nos damos cuenta que algunos tenemos carro, pero está ya en el parqueadero, o sea, no sirve en este momento. Algunos tienen negocios, mucho dinero, y en este momento, ¿de qué les puede servir? Entonces, ¿qué realmente es importante? Entonces, se habla de ser el aikido absoluto. Entonces se dice, para que haya un aikido absoluto, es ese aikido profundo, ese aikido que está dentro, que es el aikido que no se ve, pero que es realmente importante, ¿no? Y el aikido relativo es hacer las técnicas por hacerlas. Se puede ser muy bueno en eso y se puede tener altos grados en esa forma también, ¿no? Pero no deja de ser eso, solamente una técnica un poco vacía, ¿no? Entonces, cuando se acompaña de esta respiración, de este kinorenma, de estos ejercicios espirituales, se empieza a entender un poco de lo que es el aikido absoluto, del que habla Tada Hiroshi Sensei. Bueno, amigos míos, queda creo que un minuto, me decía Aldo Sensei, no he dado ni siquiera tiempo de que pregunten, hablo mucho, les ruego me disculpen. Dejo por fuera muchas cosas también de la historia del Aikido en Colombia, de cómo logramos hacer esta federación, el reconocimiento de la federación gracias al maestro Keizawa, quienes nos han visitado aquí en Colombia. Dejo de hablar de grandes maestros que considero mis maestros que han estado viniendo a Colombia, como el maestro Terrier Shihan, quien considero también mi maestro y que realmente tiene una forma particular de Aikido muy eficiente, porque él tiene problemas de cadera, de rodillas, de espalda, por
su práctica en Inglaterra de muchos años atrás, de una práctica que él mismo lo dice, que era una práctica incorrecta, que le causó muchos daños. Y, pero a pesar de sus dificultades, es una persona muy eficiente dentro de su aikido, muy particular, muy corto, muy lleno de energía, muy bello. También de maestros como Ulf Eben Ashihan, que está viniendo a Colombia a ayudar a uno de los grupos de el estilo Iwama, y quien es una persona muy especial, muy conocido también, muy allegado al Hombu Dojo de Tokio. Y bueno, y a muchos maestros, grandes maestros, como el Shihan Jorge Rojo de Chile, a quien quiero mucho, que también ha venido a Colombia, como muchos otros maestros que nos acompañan de América Latina, que no desmeritan en lo más mínimo. Es más, el aikido latinoamericano está creciendo muchísimo, creciendo. Alexander Martin, un abrazote desde Colombia. Entonces, debemos entender que hay aikido en América Latina, que hay grandes maestros en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Brasil, grandes maestros que han sido formados en Europa, en Japón, que hemos tenido esa fortuna y que no desmeritan absolutamente nada, que debemos romper para finalizar con ese colonialismo, ese síndrome de colonialismo que todavía tenemos. Valorar lo que tenemos, valorar a los nuestros, que eso nos falta muchísimo. Y bueno, queridos amigos, no los canso más con esto. Desde Colombia, desde Chía, desde estas tierras de las altas montañas, un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por acompañarme en esta charla, en esta historia de este hombre aquí que ama como ustedes las artes marciales, en especial el aikido. Y cualquier inquietud, cualquier pregunta que quieran hacer, con mucho gusto, a través de estos medios podemos hacerlos. También hay algunos videos en YouTube de Germán Santamaría Aikido, donde hablo y explico un poco sobre este Kinorenma y esta respiración. Y bueno, agradezco muchísimo a todos ustedes y desde Colombia, Gasho. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho, por favor. Manténganse en casa. Amen mucho. Amen, amen con toda el alma y sigan practicando. Siempre hay como practicar. Bueno, hasta una próxima.